Una joven enfermera donó su sangre para salvar la vida de un niño, sin saber que su padre era uno de los hombres más ricos del mundo. Él le cambió la vida. La mañana en el Hospital St. James de Texas se sentía normal y a la vez extraña. Becky, una enfermera de 24 años, acababa de reanudar su turno sin saber lo que le aguardaba. Eran exactamente las 8:06 a.m. y atendía a un paciente, ajustando delicadamente la vía intravenosa de un anciano, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora y unas palabras de consuelo, cuando las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Los paramédicos atendieron a un niño de 10 años gravemente herido en un accidente de coche. Perdía sangre rápidamente y necesitaba una transfusión inmediata de un tipo de sangre poco común, el cero negativo. La necesitaban con tanta urgencia que Becky, sin pensarlo dos veces, se acercó y ofreció la suya. Toda la sala quedó conmocionada por su generoso acto de generosidad. Apenas momentos antes, Becky había estado ajustando una vía intravenosa a un paciente mayor, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora y unas palabras de consuelo. El ritmo constante de los monitores cardíacos y las conversaciones apagadas del personal llenaban el aire. Era la clase de mañana a la que Becky estaba acostumbrada, predecible, serena. Pero cuando las puertas de urgencias se abrieron de golpe, con urgencia, la atmósfera cambió al instante. El sonido por sí solo tenía la fuerza que anunciaba que algo terrible acababa de suceder. Dos paramédicos, empapados en sudor y tensión, introdujeron un cuerpo pequeño e inerte atado a una camilla. La ropa del niño estaba rota, empapada de sangre, y su rostro estaba pálido como un fantasma. El doctor Marcus, el médico jefe de urgencias, corrió hacia la camilla, dando instrucciones al personal incluso antes de que la camilla se detuviera por completo. Niño de 10 años, traumatismo contundente grave, probable hemorragia interna, presión arterial bajando rápidamente, cero negativo, y no tenemos en stock. Un paramédico informó sin aliento. Código rojo. El doctor Marcus gritó. Llamen al banco de sangre. Preparen la sala de traumatología 3, cero negativo urgente. El pánico se apoderó del equipo. Todos sabían que la sangre O negativo no solo era escasa, sino que a menudo escaseaba. A medida que el ritmo cardíaco del niño empezaba a flaquear, la sala parecía vibrar con urgencia. Las enfermeras se apresuraban a colocar las vías intravenosas. Un residente intentaba localizar las venas que colapsaban a mayor velocidad de la que podían reaccionar. Sin drama ni fanfarria, Becky dio un paso adelante. «Soy cero negativa», dijo, su voz tranquila pero resuelta. «Hazme la prueba si es necesario, pero toma lo que puedas por un latido». La habitación se congeló. Becky, la joven enfermera que apenas había tomado un sorbo de café esa mañana, conocida por su trato amable con los pacientes, pero nunca colocada en el centro del caos, se ofrecía voluntaria para dar un pedazo de sí misma para salvar a un niño que ni siquiera conocía. El doctor Marcus la miró a ella, luego al niño, y tomó una decisión en una fracción de segundo. Tipo y compatibilidad cruzada ahora. En cuestión de minutos, Becky estaba en una silla en la habitación contigua, un técnico preparando su brazo mientras otros luchaban por mantener vivo al niño. Su sangre comenzó a fluir hacia la bolsa de recolección, cálida y roja, una línea de vida formándose en silencio. Ella no se inmutó ni preguntó quién era el niño. Solo observó a través de la puerta abierta mientras el equipo trabajaba frenéticamente. Lo que nadie en esa habitación sabía aún era que ese niño frágil y roto que se aferraba a la vida era Ethan Rhodes, el hijo único de Alexander Rhodes, uno de los hombres más ricos del mundo. El apellido Rhodes se alzaba sobre rascacielos en Nueva York, fundaciones en París y centros de estudios en Zúrich. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Ethan regresaba de una excursión escolar acompañado de un chofer privado y un agente de seguridad. El plan había sido seguro, rutinario,
Sin embargo, el destino tenía sus propias intenciones. Un camionero, distraído y pasando un semáforo en rojo a toda velocidad, impactó de frente al vehículo. El conductor quedó inconsciente. El agente, de seguridad, desabrochado por un instante para alcanzar un juguete caído, se llevó la peor parte del impacto. De vuelta en urgencias, la sangre de Becky se abría paso por las venas del niño. El monitor cardíaco, que momentos antes había estado al borde del silencio, empezó a estabilizarse. Su respiración se volvió menos entrecortada. Un destello de color regresó a sus mejillas. Se está estabilizando, anunció el cirujano, de trauma. Prepárense para el quirófano. Puede que tengamos una oportunidad. El alivio inundó la sala como una ola, pero nadie se relajó. Todavía no. Becky permaneció sentada en silencio mientras una enfermera le cubría la herida de la aguja en el brazo y le entregaba un jugo. Su mano temblaba ligeramente al sentir el peso de lo que acababa de suceder. El personal la rodeaba como una marea. Algunos le daban palmaditas en el hombro. Otros simplemente asentían, con expresiones mezcladas de asombro y gratitud. «Ni siquiera preguntaste quién era», dijo una enfermera con incredulidad. «¿Importa?», respondió Becky en voz baja. Pero importaría. Muy por encima del Atlántico, en un jet privado surcando el cielo, Alexander Rhodes se dirigía a casa. Había salido de Ginebra apenas unas horas antes, tras una cumbre sobre inversión climática global. Su asistente había roto el protocolo de vuelo para traerle la llamada. Su hijo ha tenido un accidente. Es grave. El mundo de Alexander se tambaleó. Su voz, siempre fría y autoritaria, se quebró. «Cuénteme todo, cada detalle». Cuando supo que su hijo necesitaba sangre y que un desconocido había intervenido antes de que los médicos pudieran siquiera llamar, se quedó sin aliento. «Encuéntrenla», dijo. «Quien quiera que sea, cueste lo que cueste, encuéntrenla». Tenía riqueza, poder, influencia mundial. Pero nada de eso había impedido que su hijo sufriera. Nadie podía hacer retroceder el tiempo. Ahora, la única razón por la que su hijo aún respiraba era gracias a una joven a la que nunca había conocido. De vuelta en Texas, llevaron a Ethan a cirugía. A Becky no le permitieron entrar al quirófano, pero esperó. Pasaron las horas. En un momento dado, el doctor Marcus salió y le dedicó una breve sonrisa. «No está fuera de peligro, pero tu sangre marcó la diferencia. Nos diste tiempo». Esa noche, Becky regresó a su pequeño apartamento. Su ropa olía a antiséptico. Le dolía el cuerpo. No le contó mucho a su compañera de piso, solo que había llegado un chico y ella lo había ayudado. No durmió. Su mente repasó el día en bucle. El rostro pálido, la sangre. El momento en que el monitor empezó a pitar de nuevo sin parar. No tenía ni idea de que su nombre ya se estaba pronunciando y silenciando, en salas de juntas y alas del hospital por igual, que su foto, tomada por un discreto administrador del hospital, ya estaba en camino a Alexander Rhodes. No tenía ni idea de que mañana su vida dejaría de ser privada. El sol de la mañana apenas había salido sobre Texas, proyectando un tono dorado sobre las pulidas ventanas del Hospital St. James. El mundo exterior despertaba lentamente. Corredores, camiones de reparto, autobuses tempranos. Pero dentro, algo más se agitaba. Un silencioso murmullo de anticipación ondulaba por los pasillos del hospital, muy diferente del bullicio matutino habitual. Se oían susurros entre las enfermeras junto a la máquina de café de la sala de descanso. Algunos médicos se congregaban cerca de la estación de enfermería, inusualmente alertas. El rumor se había extendido como la pólvora. Alexander Rhodes venía, pero Becky no tenía ni idea. Estaba haciendo lo de siempre, atender a sus pacientes con manos delicadas y palabras suaves, con el corazón aún cargado con el peso del día anterior. Mientras ajustaba una vía intravenosa en la habitación 203, el ascensor de urgencias emitió un suave timbre
y se abrió. Dos altos guardias de seguridad salieron primero, seguidos de un hombre con un traje oscuro a medida, uno cuya presencia parecía ralentizar el tiempo. Alexander Rhodes no parecía el de las revistas de hoy. El poder y el aplomo seguían ahí, pero había algo más. Crudo. Tenía los ojos cansados, hinchados por las horas de insomnio y el miedo. Pero su paso era firme y decidido. No llegó como un director ejecutivo, un multimillonario, ni un hombre con el mundo al alcance de la mano. Llegó como un padre. ¿Dónde está? Preguntó en voz baja pero firme mientras se acercaba al doctor Marcus en la estación de enfermeras. Está terminando sus rondas matutinas, respondió el médico con silenciosa reverencia. No sabe que estás aquí. Bien, dijo Alexander. Déjala terminar. Esperó en silencio, inmóvil en medio del caos de monitores que pitaban y conversaciones, en voz baja. Era una imagen extraña, el hombre más poderoso del estado simplemente esperando. Unas cuantas enfermeras que pasaban lo miraban de reojo. Un residente le dio un codazo a otro. Nadie se atrevió a acercarse. Entonces Becky dobló la esquina, sostenía un portapapeles y se ajustaba el estetoscopio. Levantó la vista, vio al hombre de pie cerca de su puesto y se detuvo en seco. Por un breve segundo, ninguno de los dos se movió. Becky parpadeó. «¿Señor Rhodes?» Dio un paso al frente. «¿Es usted Becky Sullivan?» «Sí», dijo lentamente, todavía insegura. «Soy el padre de Ethan». Su voz vaciló. «Y vine aquí a darle las gracias». Ella apartó la mirada tímidamente, abrumada. «No hice nada especial. Salvaste la vida de mi hijo». Negó con la cabeza, con los ojos ya llenos de emoción. Solo era la única compatible. No sabía quién era. No sabía nada. Simplemente hice lo que cualquier enfermera haría. Alexander exhaló profundamente, como si la verdad de sus palabras lo hubiera conmocionado más que cualquier tragedia. «No», dijo. «Hiciste lo que haría una persona excepcional. En una habitación llena de caos diste un paso al frente. No lo dudaste. Diste algo que ningún dinero podría comprar. Le diste tiempo. Me devolviste a mi hijo». Sin palabras, el corazón de Becky latía con fuerza. Alexander metió la mano en su abrigo y sacó un sobre delgado. «Esto es tuyo», dijo poniéndoselo en la mano. «Adentro hay un cheque. Puedes escribir el número, lo que quieras». Becky abrió mucho los ojos. «No, no puedo aceptarlo». Arqueó una ceja. «¿Por qué no?» «Porque no lo hice por dinero. Ni siquiera lo pensé. Solo vi a un niño sangrando y reaccioné. Por favor, entiéndelo. Solo soy enfermera. Esto es lo que hacemos». Su voz temblaba de sinceridad. No era humildad para aparentar. Era verdad. Alexander la miró fijamente y luego bajó lentamente el sobre. «En todos mis años nunca me he sentido tan honrado», dijo. «Me has recordado lo que es la verdadera gracia». Ella asintió, secándose una lágrima. «Me alegro de que esté bien, me basta». «Pero no me basta», respondió. «Por favor, déjame hacer algo. Déjame agradecerte como es debido». Becky levantó la vista. «Si quieres agradecerme, asegúrate de que las enfermeras como yo tengan lo que necesitan. Suministros, formación, apoyo. Hay Beckys en todos los hospitales y la mayoría están agotadas. Eso sería suficiente agradecimiento». Ahí estaba de nuevo, esa fuerza serena y resuelta. Alexander la vio y lo conmovió. Metió la mano con suavidad en su bolsillo interior una vez más. Esta vez no con un cheque, sino con una carta doblada. «Entonces permíteme ofrecerte esto», dijo, entregándosela. «Un hogar sin ataduras, completamente tuyo. Un lugar tranquilo, un lugar seguro, un lugar para descansar». Lo abrió lentamente. Se llevó la mano a la boca. Era la escritura de una hermosa casa adosada no lejos del hospital, completamente pagada, completamente suya. «¿Por qué?», susurró.
Porque quiero que Ethan crezca sabiendo lo que es la verdadera bondad, dijo con la voz quebrada. Y porque no importa lo que haga con el resto de mi vida, nunca podré devolverte lo que me diste en ese momento. El aire nocturno era fresco cuando Becky Sullivan bajó del taxi y se detuvo ante las puertas de hierro forjado de la finca Rhodes. Enfermera de profesión, aún incrédula ante los acontecimientos de las últimas 48 horas, se aferró con más fuerza a su abrigo. La carta que sostenía era breve y formal, pero la firma al pie tenía una gravedad que no podía ignorar. Cena. Esta noche en mi casa. Le espera una muestra de agradecimiento. Alexander Rhodes. Solo había pasado un día desde que estuvo en urgencias de St. James y ofreció su sangre para salvar a un chico que nunca había conocido. Un chico a punto de morir, cuyo raro tipo de sangre coincidía con el suyo. Nunca imaginó lo que siguió. Ese chico, Ethan, era el único hijo de Alexander Rhodes, un multimillonario y magnate tecnológico tímido ante los medios y uno de los hombres más ricos del mundo. Becky no sabía nada de eso cuando dio un paso al frente. Solo vio a un niño necesitado, pero el mundo se había dado cuenta, y ahora cruzaba unas puertas ornamentadas y subía por un sendero de piedra iluminado por antorchas, preguntándose qué le aguardaba. La puerta se abrió antes de que llegara. Alexander estaba allí, más alto de lo que recordaba, vestido con un discreto traje negro sin corbata. No había séquito ni prensa, solo un hombre, un padre cuya vida también había cambiado. «Becky», saludó con una cálida sonrisa. «Gracias por venir». Ella asintió. «Gracias por invitarme». Él hizo un gesto para entrar. «Por favor, te lo prometo, es solo una cena». En el interior la casa era impresionante, pero no extravagante. Era elegante y con buen gusto, con una iluminación tenue, obras de arte que susurraban en lugar de gritar, y un ligero aroma a romero y limón. Un chef privado sirvió una modesta pero exquisita comida de 3 platos. La conversación surgió con naturalidad. Alexander se mostró atento, sorprendentemente sensato, genuinamente interesado en su mundo. Le preguntó por su familia, cómo se convirtió en enfermera, qué le apasionaba de su trabajo. Ella le habló de su madre, quien la crió a ella y a sus 2 hermanos tras el fallecimiento de su padre, de su deuda por préstamos estudiantiles, de los dobles turnos que hacía para llegar a fin de mes, de cómo, incluso agotada, encontraba alegría en ayudar a los demás. No fue hasta el postre, tarta de pera con miel y espresso, que Alexander metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y colocó un pequeño sobre blanco delante de ella. Becky lo miró, insegura. «¿Qué es esto?», le sostuvo la mirada. «Un agradecimiento de un padre que se sintió impotente en el momento en que su hijo necesitaba ser salvado. No pude hacer nada, pero usted sí». Becky dudó. «Señor Rhodes». Alexander la corrigió con suavidad. Ella dijo, «Alexander». Él respondió, «No lo hice esperando nada. Solo era un niño. Ni siquiera sabía quién era». Asintió. «Precisamente, por eso esto significa tanto». Abrió lentamente el sobre. Dentro había un cheque certificado, $100,000. Becky parpadeó. Miró fijamente. Volvió a parpadear. «Esto no puede ser real». «Lo es», dijo. «Sin condiciones ni condiciones. Úsalo como creas conveniente. Me diste algo invaluable. Esto es solo una fracción de lo que desearía poder devolverte». Esa noche, Becky regresó a su modesto apartamento y dejó el cheque en la mesa de la cocina. Se quedó mirándolo durante horas, ignorando los mensajes de sus compañeros de trabajo sobre el gesto del multimillonario. En ese momento de tranquilidad, pensó en su madre, que ya no estaba. En las noches en la escuela de enfermería, en 1970, saltarse comidas para pagar el alquiler, en cada paciente cuya mano había sostenido entre lágrimas o dolor. Tomó una decisión. El dinero sería un comienzo, no una vía de escape. Primero pagó sus préstamos estudiantiles y la matrícula de su hermano. Segundo,
envió a su tía a un crucero con el que siempre había soñado. Tercero, arregló los frenos defectuosos de su coche. Y con el resto, una suma considerable, abrió un fondo de becas en la universidad comunitaria local para estudiantes de enfermería. Pero Becky no se detuvo ahí. Alquiló un local vacío y lo convirtió en una clínica gratuita de fin de semana, atendida por voluntarios del hospital. La noticia se corrió rápidamente. Familias sin seguro, veteranos sin hogar, padres solteros, venían no solo en busca de atención, sino también de esperanza. Becky estaba allí todos los sábados, con la camisa arremangada, sonriendo y escuchando. Alexander se enteró de la clínica discretamente y la visitó sin avisar una mañana. Becky estaba atendiendo a una joven con una torcedura de muñeca cuando entró. Sus miradas se cruzaron. Él asintió con respeto. Después de que la clínica cerró, se sentaron en las escaleras. «¿De verdad que lo lograste?», dijo él. «Tuve ayuda», respondió ella en voz baja. Hablaron durante horas. Durante los meses siguientes, Alexander regresó con frecuencia, no con seguridad ni prensa, sino como el padre de Ethan. A veces traía libros o útiles. Una vez trajo a Ethan, quien abrazó a Becky con fuerza y no la soltó. «Me salvaste», susurró. Becky se arrodilló y dijo, «Tú también me estás salvando». Su vínculo, Becky, Alexander y Ethan, se convirtió en un afecto genuino. No era romance ni obligación, sino algo sanador. Alexander discretamente aumentó su financiación. Cuando ella dudó, le dijo, «Lo que haces debería existir en todas partes, y tengo los medios para que suceda». Becky expandió la clínica y abrió una segunda sede en otra comunidad marginada de Texas. Nunca dejó la enfermería, se mantuvo activa. Un día, un reportero le preguntó, «Te dieron una fortuna. Podrías haberte jubilado. ¿Para qué seguir trabajando?» Becky miró a la cámara. «Porque una vez alguien me dio un regalo y me di cuenta de que el dinero solo no lo arregla todo. La gente sí. La bondad sí. La compasión sí. No se trataba de mí. Se trataba de lo que podría surgir de ello». El sol salía suavemente sobre el este de San Antonio, bañando el horizonte de un suave dorado. En una zona antaño olvidada por los urbanistas, donde edificios deteriorados y aceras deterioradas contaban historias de lucha, una estructura resplandeciente se alzaba en el corazón del barrio, el Centro Sullivan para la Esperanza y la Sanación. Su arquitectura curva, sus paredes acristaladas y sus senderos ajardinados lo hacían parecer más un santuario que un hospital. Y su propósito era precisamente eso, un lugar no solo para tratar enfermedades, sino para restaurar la dignidad. Becky. Sullivan permanecía en silencio en el patio, observando a los niños jugar cerca de la fuente. Algunos eran pacientes, otros, niños del vecindario, pero todos reían con la alegría desahogada de las segundas oportunidades. Habían pasado 5 años desde aquella mañana que les cambió la vida en St. James. 5 años desde que la sangre de Becky salvó al joven Leo Rhodes. Una cita grabada en un muro de piedra cerca de la entrada, escrita a mano por Becky, decía, «Un acto de bondad puede convertirse en una vida de sanación».